Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. El pasado jueves 23 de abril, día del libro, me encontré una publicación de una de las editoriales que más me gusta. Una de las que más me gusta es una editorial de la École Académique de Psychanalyse y tiene una revista que se llama Me cayó el 20. Diversos motivos son fenomenales para explicar cómo es que esa expresión se ha adoptado dentro del psicoanálisis lacaniano de una manera tan pertinente en el contexto nacional de México. En fin, me encontré una publicación de ellos que dice más o menos así. Entre 1920 y 1921, a raíz de la publicación del libro El buscador de almas de George Grodek, tuvo lugar una controversia significativa entre los miembros del llamado Comité Secreto. El libro de Grodek, que se presentaba como la primera novela psicoanalítica, despertó el rechazo inmediato de algunos de los primeros psicoanalistas, en especial los miembros de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis, los cuales lanzaron una virulenta protesta por medio de una carta que actualmente se encuentra perdida, dirigida a la Editorial Psicoanalítica Internacional, la cual se encontraba bajo la responsabilidad de Sigmund Freud y Otto Rank, juzgando la novela de inmoral, calificándola como un duro golpe contra la reputación y la posición de los psicoanalistas, advirtiendo en lo sucesivo la importancia del contenido ético en el psicoanálisis e incluso suplicando que se impidiera su divulgación. Freud y Rank respondieron a las diatribas de los miembros de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis en una carta escrita el 28 de febrero de 1921. Bueno, dicha carta, traducida por Paula Mejía, la puso a nivel público, me cayó el 20, disponible para descarga por si ustedes quieren ir a la página oficial de Me Cayó el 20. Ustedes pueden encontrar en la sección de descargas, la pueden encontrar de manera gratuita. Esta carta es un gran hallazgo y un gran hallazgo que afortunadamente fue traducida por Paula y por todo el equipo de Me Cayó el 20 que apoyaron la decisión. Y es verdaderamente fenomenal tener esta carta en las manos. Lo que vamos a hacer hoy es, les voy a leer la carta y daré un par de opiniones con respecto a la carta. Es una suerte de experimento de expresión. Voy leyendo la carta, la cual nunca en mi vida he leído, sé más o menos el contexto, se los he leído igual y vemos que me va provocando en un sentido de opinión y lo iré comentando con todos ustedes. Entonces, bien, la carta escrita por Sigmund Freud y Otto Rank, Viena, 28 de febrero de 1921. Y empieza así. La Sociedad Editorial Psicoanalítica de Responsabilidad Limitada, en posesión de la apreciable comunicación de parte de la Presidencia y el Comité de Expertos de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis, esto suena como muy... Bueno, todo es muy protocolar, evidentemente estamos hablando de cosas editoriales, asociaciones, todo esto que se mueve dentro de la IPA. Es interesante saber igual, antes de continuar con la carta, que pues tenía relación íntima con el comité secreto, toda esta situación, ¿no? Y recordemos que Grodek es aquel que propone la palabra ello para la segunda tópica de Freud. Entonces no era cualquier tipo y seguramente la novela era buena. Desconozco la novela. Si alguno de ustedes sabe dónde podríamos conseguirla, sería perfecto poder tener un acceso a ella. Bueno, están hablando de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis. Dice, no tuvo claridad en un principio respecto a su opinión en diferentes sentidos. Por una parte, desde un punto de vista objetivo, en tanto que la empresa editorial es una institución autónoma cuya comunicación con las demás asociaciones individuales solo se establece a través de la central, la Asociación Psicoanalítica Internacional, con sede en Londres. O bueno, de entrada ya le está diciendo a los suizos que pues es autónoma y que solo tendrá relación de jerarquía con la IPA como tal, ¿no? Por otra parte, sigo con la cita, desde un punto de vista subjetivo, en tanto que la dirección de la editorial dudaba de si en verdad debía tomar la comunicación como la virulenta protesta que parece ser,
o más bien como la expresión extremadamente unilateral de una oposición afectiva cuyos lados positivos, reprimidos con violencia por los remitentes, podrían llegar a resonar a través de una exposición suplementaria de nuestra parte. Bajo esta premisa, los abajo firmantes, que se consideran portadores de la responsabilidad de las acciones de la Internationaler Psychoanalytischer Verlag, bueno, la editorial psicoanalítica internacional, sé muy mal alemán, dice, recomendarían las siguientes consideraciones a su amable atención. Y aquí va a empezar una serie de cosas, al parecer. No sé qué están haciendo Rank y Freud. Están muy disgustados, evidentemente, por toda la diatriba que se ha hecho con los suizos y como que les van a leer la cartilla. A ver, dice, en primer lugar, nos permitimos rechazar con pleno derecho la advertencia de tener en cuenta, comillas, ellos son comillas de ellos, dice, en lo sucesivo, el contenido ético del psicoanálisis, así como las necesidades de sus representantes, mediante una prueba satisfactoria de novelas psicoanalíticas a publicar. Cierran las comillas. Dice, no tenemos que empezar por la necesidad de asegurar que también la publicación de esta novela no se realizó sin un riguroso examen y reflexión. Y podemos añadir que los que la juzgaron tenían claro que esta publicación era apropiada para provocar ruido y alboroto en un público más lejano. Léase, por ejemplo, el artículo de la Frankfurter Zeitung. Dice aquí en una tal que no fue encontrado, entonces no se puede saber más de ese otro texto que están refiriéndose Freud y Rank. Pero bueno, hasta acá parece que están diciendo que pues, evidentemente pasó por un examen riguroso y una reflexión. O sea, no publicaron este texto de Grodek nada más porque sí. Y continúa la carta, dice que nos permitimos anexar, que parece demostrar que cierta distancia respecto a las cuestiones es precisamente la condición de su juicio objetivo. Nos complace admitir que quedamos muy gratamente decepcionados con la valoración del libro de Grodek, casi aguda en un punto, porque no nos habíamos dejado intimidar por expectativas de oposición para confiar la novela al público. Público en el sentido de Öffentlichkeit. Habrá que tener un tema particular para explicar eso. Sigo con la cita. ¿Acaso no reside en la esencia del psicoanálisis la aversión a los prejuicios y la desviación de las resistencias? ¿Hasta dónde ha podido triunfar? No ha sido a consecuencia de su oportunismo. Con este es fácil comenzar, pero no se sabe dónde se va a detener. Bueno, eso es fuerte. Bueno, Freud y Rand parece que están montando muy bien la posición y el criterio del psicoanálisis frente a estos suizos que me recuerdan un poco igual al texto de Alush de la etificación del psicoanálisis, ¿no? Todo este problema de la moral, porque siempre hablan de ética, pero nunca hablan de ética en el sentido griego antiguo de reflexión, sino que más bien es una moralina bastante absurda, pero bueno, continúo en esta carta a ver qué más nos dice. Dice, el profesor Freud recuerda una ocasión en que Jung le escribiera orgulloso desde Estados Unidos que había logrado espantar las resistencias contra el análisis y él le advirtió que tuviera cuidado, que mientras más verdades del psicoanálisis se sacrificaran, más fácil le resultaría vanagloriarse de la desaparición de las resistencias. Wow, no, este texto, o sea, este párrafo que acabo de leer es sumamente puntual. Voy a repetir la última línea porque considero que es muy, muy, muy bueno, muy acertado. Dice, mientras más verdades del psicoanálisis se sacrificaran, más fácil les resultará vanagloriarse de la desaparición de las resistencias. Claro, cuando el psicoanálisis es de fácil inserción, seguramente es porque mucho del psicoanálisis se ha sacrificado, muchas de sus verdades o de su forma de proceder. Es muy buena esta carta, ¿eh? Continúo. Admitimos, sin embargo, que no esperábamos encontrar resistencias tan vehementes dentro de la propia sociedad psicoanalítica. Esa es una cachetada. Y por ello estamos dispuestos a adentrarnos en detalle en las acusaciones a la novela.
Lamentamos haber oído que algunos miembros aislados no han podido ver en la novela nada distinto a una elaboración pornográfica. ¡Wow! Miren que para que se ataque a una redacción como pornográfica, incluso dentro de una de las sociedades psicoanalíticas, bueno, ya nos está diciendo para qué lado jalaban, ¿no? Mucha moralina, ¿eh? Mucha moralina dentro de algunas de las sociedades psicoanalíticas que incluso existen hasta ahora, ¿eh? No, no crean que esto nada más desde inicios del siglo pasado. Pues sigo con esto. Y comprobamos con satisfacción que los remitentes, por lo menos, no sostienen esta acusación a pesar de que no podría ser más rotunda la condicionalidad de su condena si adhirieran a ese juicio. Baste con recordar que en la acusación de pornografía lo que entra en consideración nunca es el material, sino solo la tendencia manifiesta para los lectores del autor. ¡Wow! No, bueno, eso ya. Sigo, es muy buena esta carta. Si no, habría que ubicar un manual de asistencia al parto más arriba en la escala pornográfica que Boccaccio o Casanova. El adolescente ávido no se le puede, por cierto, impedir que se excite sexualmente también con las ilustraciones de un manual semejante. O voy a poner un ejemplo como para ilustrar esta súper cachetada que están dando Freud y Rank, ¿no? Que solo se puede considerar pornográfico a partir de la consideración de aquel que lee, no el material en sí, sino el que lee, ¿no? Y entonces pone un ejemplo esto de los manuales de asistencia al parto, que sería como los adolescentes que se masturban con las imágenes de los libros de educación sexual, ¿no? Es muy interesante este modo de rematar de Freud y de Rank. Sigo con la carta. Corresponde a la verdadera tendencia de la novela que el relato de estímulos seductores y la pintura de situaciones atrevidas no juegan en ella el menor papel. Es más, apenas aparecen. Solo esto tendría que haber protegido a la novela de la acusación de intenciones pornográficas, las cuales se alcanzan generalmente por caminos más cómodos. Si se pregunta por la tendencia de la novela, bien puede calificarse de científica. Debe despertar una fuerte impresión la pasividad de la vida consciente y su dependencia de un inconsciente enigmático que actúa en la oscuridad. A la par también se expresan otras ideas favoritas del autor que en su práctica científica y médica querría igualmente romper las barreras entre lo orgánico y lo anímico, entre lo animado y lo inanimado. El único material, o mejor dicho, el material preeminente que permite demostrar plásticamente la frase anterior es la vida sexual, cuyas motivaciones muy seguido se ocultan tras otras y cuyos poderosos efectos se niegan de buen grado. Así se explica el incesante rastreo del simbolismo genital y motivaciones sexuales a través de lo cual la novela atrajo probablemente la malevolencia. Si lo anterior vale la pena para la tendencia y el material, sobre la forma es preciso decir que el propósito mencionado solo habría podido alcanzarse en la novela humorística, puesto que mucho del material utilizable se sustrae a la rigurosa prueba científica. Uno intuye que lo científicamente cierto puede tener continuidad y complementarse en la libre fantasía, es decir, caricaturizar, para lo cual se requiere una protección contra el reclamo de la propia lógica que ahora se confecciona a través de la figuración humorística. En otras palabras, uno se eleva sobre el problema en su conjunto en tanto le sustrae su significación afectiva y solo trata el material como objeto de ganancia de placer intelectual. Ok, bueno, creo que es bastante clara esa parte. Continúo con la carta. A través de la acumulación de los premios de placer se soborna al juzgador y se sustrae al mismo tiempo todo lo tenido como serio por la crítica, en la medida en que es presentado como el producto de una persona chiflada e irresponsable. De esta forma el autor se burla de sí mismo de una manera humorística, pero no puede remediar ser cínico y satírico al mismo tiempo. Lo primero, en tanto derriba las barreras convencionales que cierran el acceso a su material, y lo segundo, en la medida en que hace escarnio de aquellos que sostienen algo diferente, es decir, los que quieren impedírselo.
Es interesante cómo es que esta moralina de la sociedad psicoanalítica, no solo de Suiza, que en este caso es la que se está quejando y por eso es que Freud y Rank hicieron esta carta, sino en general de muchas sociedades psicoanalíticas que incluso siguen hasta la época, tienen tanta moralina a veces, tanta moral, no reflexión ética profunda, sino más bien una cuestión moral que parecería una suerte de catecismo extraño. Es muy interesante cómo, no sé, no me imagino que los ginecólogos mm, estuviesen haciendo cartas para decir que el material de sus libros es pornográfico. Si el psicoanálisis tiene su lado erótico, es una erotología, decía Lacan. Lo que hacía Grodek no era otra cosa más que algo que va muy de la mano, ¿no? Sigo con la carta. Es evidente que el cinismo, la libre puesta en circulación del material sexual, en su más amplio sentido, ha sido como premio de soborno o privilegio del humorista y del satírico. Baste con pensar en Aristófanes, Rabelais y Heine. Bueno, es interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que hace Grode, que es una novela psicoanalítica, no es un libro de teoría, ni de casos clínicos, ni nada por el estilo, sino que es una novela psicoanalítica y es interesante, ¿no? Cómo lo maneja con respecto a lo humorístico y a lo satírico y que siempre tienen un lado erótico, ¿no? Bueno, sigo con la carta. Dice, bien pueden tenerse opiniones distintas acerca de qué tanto el autor logró su intención y si utilizó correctamente los medios artísticos ofrecidos. Los juicios estéticos rara vez coinciden en un número de personas distintas y la fama de muchos poetas y artistas reside en gran medida, como es sabido, en una aprobación convencional que se inserta tras impetuosas oposiciones. Por eso tampoco es necesario que exista un consenso de esa índole sobre esta novela. Por ejemplo, en el territorio psicoanalítico, y nos parece del todo tolerable que un número de miembros la califiquen como una obra fallida o superflua, así como a ningún suizo libre se le puede obligar a comprar la novela, tampoco existe ninguna obligación gremial de admirarla. Oh, claro, sí, bastante puntual. Bueno, sigo. Los abajo firmantes admiten de buen grado que tienen en alta opinión la solución del trabajo artístico en la novela y que elogian el humor chispeante, la agudeza, la libre fantasía y también la plástica en el trazado de los personajes. Para el juicio estético contrario de los remitentes es naturalmente perjudicial que fuera emitido desde una postura en alto grado afectiva, que como se sabe es muy desfavorable para una valoración estética. El segundo ataque contra la novela se fundamenta en consideraciones prácticas por el hecho de que su divulgación en Suiza, 1. Incite a la acusación de inmoralidad contra la orientación psicoanalítica que sustenta la sociedad, y 2. Que ocasione daños prácticos a los miembros en su reputación y posición. Los remitentes califican por ello la publicación como un golpe tan duro que ningún otro ataque enemigo a la causa del psicoanálisis ha ocasionado jamás daños tan profundos, y suplican a la editorial que impidan la divulgación en Suiza. Y 3. Juegan incluso con la idea de exhortar a las autoridades a que, como medida profiláctica, confisquen el libro. ¿Qué? ¿Confisquen el libro? Ahora, estos 3 puntos son los puntos que está proponiendo la Sociedad Suiza de Psicoanálisis para el libro de Grodek. Pero, ¿qué es eso? Medida profiláctica, confisquen el libro. Solo falta que esto sea de extrema derecha y un conservadurismo atroz. Claro, en eso están. Pero sí es muy, muy curioso esta posición. No sé, me parece demasiado conservador, demasiado no psicoanalítico en muchos sentidos, la posición de los suizos. Bueno, a los abajo firmantes, continúo, ya vamos a acabar la carta. Dice, a los abajo firmantes les parece que las consecuencias prácticas de la publicación son presentadas de un modo demasiado grave y que podrían juzgarse mucho más fríamente si los remitentes tuvieran una mejor disposición al respecto. Suponiendo que en efecto se produjera la temida reclamación de parte de la opinión pública o de las autoridades, habría que hacer ver a esas altas autoridades que una novela humorística no es un catecismo. Claro, era lo que estábamos hablando, que el autor tiene derecho a caricaturizar y que toda una tendencia científica no puede juzgarse a partir de una obra artística forzosamente parcial. El derecho de convertir material sexual en objeto del tratamiento es algo a lo que el psicoanálisis no puede renunciar. Eso debería de tener 3 tintas en esa carta.
habría que recordar que se elevaron exactamente las mismas objeciones contra la exposición y elaboración científica de uno de los firmantes, Freud, sobre el material sexual, y ponen entre paréntesis pornografía con signos de admiración. No hizo caso de ello, ¿no? Claro, obviamente están mostrando que la postura de Freud es no hacer caso a esas cosas, ¿no? O sea, estar siempre hay una frase que no recuerdo quién la dijo, espero si alguien tiene la cita por ahí me la pueda facilitar. Creo que fue Lacan, pero no recuerdo, que mencionaba si habría que elegir entre los psicoanalistas y el psicoanálisis, había que elegir al psicoanálisis, ¿no? Entonces, más o menos de esto tiene un poco el sentido de la carta, ¿no? Habría que apuntar a defender y a desarrollar el psicoanálisis, no a los psicoanalistas, no a sus posiciones subjetivas y morales. Bueno, están hablando entonces aquí en la carta de que, bueno, Freud no hizo caso cuando lo calificaron a él de pornógrafo. Si una defensa como esta no va a estar en Suiza, sería una prueba de que los remitentes se equivocan en su afirmación de que el psicoanálisis se ha encontrado arraigo en su país. Oh. Ah, mira, qué fuerte, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó esta situación? Es que es una serie de cachetadas muy bien dadas. Continúo. Y que por ello Suiza no merecería, esto se está poniendo muy fuerte. Entonces que Suiza no merecería, justo en este caso, un abuso de carácter ético como el que de todos modos se ha establecido ahí desde otro lado. Los abajo firmantes, por supuesto en consonancia con muchos otros miembros, lamentarían tener que admitir que los colegas suizos solo aceptaron nuestro psicoanálisis para prepararle al contenido sexual del mismo en solemne silencio un entierro de primera clase y confiamos en que no sea así. ¡Fo! ¡Wow! ¡Wow! La posición es bastante clara. Los suizos se están persinando y se están dando golpes de pecho y se rasgan las vestiduras. Y Freud y Reich salen ahí a la palestra pública y dicen esto. Es algo bastante... Es una carta muy hermosa, muy, muy potente, muy, muy crítica, muy dura en muchos sentidos, pero es muy, muy pertinente y yo creo que es muy pertinente para que todos la leamos porque no ha perdido vigencia. Bien, la Sociedad Psicoanalítica Suiza fue en aquella época, en los 1920s. Hoy, con una mano en la cintura, podríamos decir Sociedad Psicoanalítica Mexicana o Asociación Psicoanalítica Mexicana o muchas otras de los organismos de la IPA, y no solo de la IPA, sino de otros lugares también del, del llamado gremio lacaniano también. Seguramente hay lugares donde hay una moralina ahí como medio extraña, ¿no? Pero sí, así como aquí esta carta se la dedican a la Sociedad Psicoanalítica Suiza, bueno, la APM tal vez le están retumbando los oídos también, ¿no? Es muy pertinente esta carta para que todos aquellos que practiquemos el psicoanálisis, no importa de qué orientación sea, la leamos. Creo que nos puede dar unos buenos catorrazos como para acomodarnos un poco las ideas. Voy a continuar la carta. En esta ocasión, los abajo firmantes se permiten citar una buena frase del colega Stark de un trabajo aún no publicado. Ahí está la cita de Stark. Dice, si el analista enseña a un individuo a limitar sus expresiones libidinales a lo socialmente permitido, a llevar la libido fijada en la infancia de nuevo a la cultura, tiene entonces una segunda obligación más amplia respecto a la sociedad, a venir a esta con la libido con el inconsciente. En ocasión de ello, no se puede estar siempre en armonía con el mundo ni evitar un conflicto ocasional con las autoridades, a quienes en nada incumbe la cuestión, al precio que sea. ¡Oh, wow! Bueno, no es cualquier frase decir al precio que sea. Habría que tomarla en cuenta. Los abajo firmantes añaden que tampoco ellos piensan renunciar al contenido ético del psicoanálisis, pero el análisis no puede limitarse a una continua sublimación ética. Uf, yo creo que esta frase la debieron de haber leído todos aquellos que tienen un gran aprecio por el desarrollo del psicoanálisis norteamericano, ¿no? Voy a leerlo de nuevo. El análisis no puede limitarse a una continua sublimación ética, continúo la carta, sino que también tiene la tarea puramente científica y puramente artística
de hacer frente a lo reprimido y la editorial ha de ponerse al servicio de estas intenciones. Los abajo firmantes se permiten la observación de que a la ética no le hace nada bien ser mencionada con tanta prodigalidad, y que en nombre de esta ética se cometen muchas más vilezas que tonterías en nombre del psicoanálisis. La ética como pretexto hay que dejarla a nuestros enemigos, ahí no tenemos ninguna competencia. Bueno, creo que está dicho, creo que es muy, muy puntual. Insisto, me hace recordar mucho al libro de la etificación en psicoanálisis y también a un comentario que hizo Legofé en un seminario hace un par de años que dijo: yo no escribo sobre ética porque escribir sobre ética es muy sencillo o es algo que todos hacen. Es un tema complicado, pero si el psicoanálisis tuviese un lugar, no sería ese. Sí, la frase de sublimación y toda esta situación parece muy, muy divina, pero la verdad es que habría que recordar el malestar en la cultura también, ¿no? Y otros textos, ¿no? No quedarnos solo en Freud, sino otros textos. Entonces, bueno, es muy, muy fuerte lo que están diciendo acá Rank y Freud, es muy, muy puntual. En lo que se refiere al daño práctico de algún miembro de la sociedad en Suiza, siempre presuponiendo que el peligro no se exagere demasiado, los abajo firmantes lamentarían mucho haber dado lugar a ello. Sin embargo, debiera ponerse en manos de cada uno la medida en que armoniza su independencia espiritual con la material. Otra cachetada. No, bueno, esta carta está llena de puntuaciones fuertes. De lo anteriormente dicho se infiere que los abajo firmantes, como directores de la editorial, o sea, Freud y Rank, de ninguna manera están en condiciones de aprobar el impedimento de la circulación de la novela en Suiza. Incluso si se declararan dispuestos a ello no basándose en su juicio sino por complacer a los remitentes, no estarían en condiciones de hacerlo, puesto que no tendrían esa potestad, porque en primer lugar las notificaciones y los catálogos oficiales de libros se dan a conocer en todo el mundo desde Leipzig, y en segundo lugar porque de ninguna manera se puede impedir que se realicen pedidos desde Suiza y a Alemania, y que no se den a conocer. Además, las medidas prohibitivas odiosas en y por sí mismas se vuelven ridículas aunque sean ineficaces. Empero, los abajo firmantes quedan tranquilos, pues consideran que no es tan grande el peligro. Teniendo en cuenta el carácter internacional de la actividad de la editorial, se hace difícil tener en consideración las particularidades de un país específico. En Inglaterra, por ejemplo, existen actualmente dificultades con el diario, el cual, hasta donde sabemos, no solo no fue impugnado en Suiza, sino que incluso halló gran reconocimiento y divulgación. Con diarios se están refiriendo evidentemente a un texto de Helmut que era Diario de un adolescente. No lo ubico, si no les contaré un poco más de ello, pero bueno, están hablando de otra publicación igual. Y vuelven a decir, o a insistir, ¿no? Los abajo firmantes se sienten especialmente satisfechos de que la idea de una denuncia profiláctica de la novela parece haber sido solamente un juego de la fantasía de los remitentes. Esto es muy bueno. Qué manera de insultar. Es muy buena. Habría sido inevitable que su implementación ocasionara una oposición entre los remitentes y los demás grupos psicoanalíticos, no solo con los abajo firmantes, que no habrían considerado que un grado tan alto de obediencia y cautela de burgueses filisteos fuera compatible con la dignidad de un analista. Oh. No, bueno, no han dejado de tirarles. En tanto que los abajo firmantes confían en que a través de una discusión abierta y honesta, estas diferencias de opinión puedan ser llevadas a un esclarecimiento y solución satisfactorios. Quedan de ustedes con un saludo cordial en nombre de la Editorial Psicoanalítica Internacional, Sigmund Freud y Otto Rank. Es muy bueno. Aquí al final se menciona, al nota al pie, dice: llama la atención que la cita de esta carta que refieren Wittenberger y Togel, los editores de las cartas circulares, es la versión en inglés. El Comité Secreto y el Analista Salvaje, episodio editorial, en este mismo número de la revista, que solo pueden encontrar en la revista número 40 de Me Cayó el 20, que acaba de ser publicada, en la página 76-77. Dice: y la traducción de la misma al español de José Aníbal Campos no especifica de dónde proviene, sin embargo pone este título a la traducción. Es interesante el nombre que le pusieron, ¿no? Sigmund Freud, Otto Rank, en defensa del buscador de almas frente a sus críticos en Suiza. Así se llamó una de las primeras
Este es el de Prusser. Freud and Rank defend Grodek's Seeker of Soul against accusations of pornography. Bueno, parece que los nombres han sido bastante diferentes, ¿no? En el segundo, en inglés, dice Freud y Rank defienden al buscador de almas de Grodek en contra de las acusaciones de pornografía. Y dice la nota al final, dice, debido a algunas diferencias importantes con la versión de Aníbal Campos, comenzando por ponerle título a la carta, nos propusimos hacer una nueva traducción en español. Bueno, esta es la otra traducción, la que hizo Pola. Y bueno, es interesante porque como que fuimos descubriendo la carta conforme la fuimos leyendo y no nos dio, o sea, no había ningún título que nos dijera o nos sesgara el modo de leerla. Tal vez un poco sí lo que les comenté al principio de lo que habían publicado en Facebook, los de Me Cayó el 20, como dando un contexto de la carta. Pero al no tener título, nos permite entrar a la carta en blanco, totalmente en blanco o más blanco que si pusiéramos un título como lo hizo Aníbal o lo hizo la versión en inglés, ¿no? Eso de defensa contra la pornografía o defender a Grodek como el buscador de almas y este tipo de títulos que pueden terminar dando un sesgo. Entonces, yo creo que la lectura de esta carta es totalmente actual, totalmente pertinente y considero que es una carta que cualquier persona que practique el psicoanálisis y esté o no esté en alguna asociación, grupo psicoanalítico y un largo etcétera, no estaría de más darle una leída a esto, porque Otto Rank y Freud son muy puntuales en la posición que tienen sobre el psicoanálisis y que bueno, lamentablemente por un tiempo sí se vio perdida de manera muy generalizada después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, debido a toda la historia que ya conocemos, la sociedad de Nueva York tuvo más poder que la IPA en sí misma y una serie de detalles que, si les interesa, podríamos platicar después sobre historia. Y bueno, todo el poder que tuvo Norteamérica, no solo sobre el psicoanálisis, sino sobre muchas cuestiones políticas igual, ¿no? Y que entonces terminó desarrollando toda una serie de cosas morales muy, muy extrañas y de adaptación y de estar como muy de acuerdo con la cultura y la sublimación ética y estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que es una carta imprescindible, es una carta que hay que leer, que tiene que ser leída y que, bueno, cualquier persona que practique el psicoanálisis y que le apasione esto, eh, no puede exentarse de la lectura de esta carta. Vamos a dejar por hoy aquí. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Fue un poco más lectura, fue un poco más histórico tal vez, pero considero que es parte de todo lo que hay que ir conociendo. Nos puede dar bastantes guías y claves de lectura, ¿no? Todo esto que mencionan estos dos autores, Rank y Freud, nos pueden dar una perspectiva incluso del abordaje, incluso en las discusiones gremiales, ¿no? O de agrupaciones sobre qué tanto es tantito, ¿no? Bueno, eh, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me encantaría que me escribieran a suasua.carlos@yahoo.com o en nuestro Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar. Hasta luego.